Dios, ¿verdad? Y el propósito de Dios es su Hijo. Y en ese propósito, pues sabemos que nosotros oramos, amén, en el pacto. Y por eso la oración con propósito es nada más para lo eterno, amén. No es, cuando nosotros oramos en la carne, cuando oramos en la carne, eso es pecado. Cuando yo pido cosas para mis deleites, por eso dijo Santiago, creo que dijo, ¿verdad? Ustedes pedís, pero pedís mal. No sé si fue Santiago. Pedís, pero pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. O sea, está diciendo que la oración del verdadero Hijo de Dios debe ser alineado al propósito y plan eterno de Dios que está en su Hijo. Amén. Por eso es que el Señor se recuerda el Padre Nuestro. El Señor se los enseña a sus discípulos, porque ellos le dicen, enséñanos a orar. Y primeramente el Señor les dice que digan Padre Nuestro, ¿verdad? Primero cercioremos si somos hijos, ¿verdad? Porque lo que está diciendo ahí, yo a quienes escucho solo son a mis hijos. Amén. Y por eso el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que tu nombre sea santificado en todo lugar, ¿verdad? Que se dé a conocer en todo lugar. Véngase tu reino y que se haga, ¿qué dice? Entonces, ¿verdad que la oración en el pacto es para hacer la voluntad de Dios? No para que Él haga la mía. Amén. Entonces vemos que aquí el Señor está orando y le está orando al Padre, y le está diciendo, porque está orando en el propósito que es Él, el propósito va el Hijo, y está orando ¿para qué? Para que los discípulos puedan hacer la voluntad del Padre, amén. Amén. Porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. Por eso él dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él dijo que Él venía a obedecer, él era obediente y fue obediente hasta la muerte, dice, y obediente, ¿qué dice? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Usted está diciendo, Él consumó su obra. Él fue obediente ¿a quién? A su Padre. Amén. Yo he venido a hacer la voluntad de ¿quién dijo? De mi Padre, ¿verdad? Entonces nosotros ahora que se nos ha revelado el Evangelio, que se nos ha revelado el autor de eterna salvación, ahora nosotros que estamos en Él, hacemos la voluntad de Él, no porque nosotros podamos, es porque es su obra en nosotros el hacer su voluntad. Y por eso aquel que ha creído, se le ha revelado el mensaje, se le ha revelado el Evangelio, ora en el pacto, ora, pero ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Y el Señor le enseñó claramente a sus discípulos cómo debían de orar. Y por eso tenemos el Padre Nuestro, amén. Y el Padre Nuestro, primero dice, cerciórense, son hijos, luego dice que es para hacer la voluntad de Dios. Véngase tu reino, o sea, véngase tu reino y que se haga tu gobierno en nosotros, ¿verdad? Y a venir tu gobierno se va a hacer tu voluntad. O sea, cuando Él sea nuestro dueño, nuestro amo, nuestro Señor, ¿verdad? Entonces vamos a poder vivir para Dios. Dice, danos el pan de cada día, ¿verdad? Pero no está hablando de algo físico, ¿sabía usted? Y como la religión nos enseñó a pedir fuera del propósito, ¿verdad? Entonces nosotros creíamos que era para pedir cosas, ¿verdad? Cosas temporales, cosas efímeras, que igual temporales, ¿verdad? Entonces, pero cuando oramos en el pacto, oramos para hacer la voluntad de Dios. Pero cuando se ora fuera del pacto, la gente ora, pero nada más ora en la carne, ¿verdad? O pedís, pero pedís mal, dice, porque pedís para vuestros deleites, para deleites de la carne, y la carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Amén. La carne pide deleite, y de esa manera se peca, porque la gente no está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, porque Dios no está ahí. Amén. Porque Dios no está ahí, por eso la gente pide, cuando pide fuera del pacto, pide cosas temporales. Amén. No pide lo eterno. Y Él dijo, danos el pan de cada día, así dijo, ¿verdad? Sí. Entonces, pero hablaba de la porción de la palabra que es el Evangelio, que el Señor nos iba a seguir revelando y alimentándonos con ese pan de vida, amén, que es lo que más necesitamos nosotros, amén. Más que algo físico, lo que necesitamos es espiritual. Lo físico no puede faltar, ¿verdad? Las enfermedades, como decía, y eso de verdad me marcó a mí cuando Fabián decía esto, es que el que sanó ahora, al final va a morir, ¿verdad? Al final va a morir. O sea, más que pedir una señal, como la gente dice, los incrédulos piden señales, ¿verdad? Y las señales que Dios hace, dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Por qué dice seguirán? Porque los que han creído no tienen la mirada en las señales, porque esas señales ya nos señalaron en quien ahora nosotros creemos. Y como ahora creemos, se expresa en vida. No sé si me voy a entender, lo hemos creído, por gracia y misericordia de Dios, estamos expresando esa vida, entendemos que en Él se nos concedió todo, entonces no buscamos señales porque Él ya las dio, amén. Entonces hemos creído, amén. No tenemos la mirada en las señales, pues por eso dice que nos siguen. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está en el autor y consumador de la fe,
Y de esa manera, como ese querer y hacer su voluntad está en nosotros, hacemos su voluntad. Amén. Y de esa manera se está expresando todos los días en vida. Amén. Y mire lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo. El Señor pues nos ha revelado el Evangelio y esta palabra nos hemos apropiado, ¿verdad? Porque Él ha revelado a nuestra vida. Dice, Jesús ora por sus discípulos y dice acá, después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él, dice, a su vez te dé la gloria a ti. ¿Cómo le dice al Padre, verdad? Glorifica a tu Hijo. Él vino, que dice, en obediencia, ¿verdad? A su Padre. Y le dice, glorifica, ¿verdad? O sea, porque yo te glorificaba a ti. Por eso, si se fijan, Dios envía al Hijo para la redención del hombre, ¿verdad? El Hijo le está diciendo, yo he redimido a los que tú me diste. Amén. Entonces, les he dado a conocer mi nombre. Amén. Para redimirlos, y el Espíritu Santo está dando testimonio de esa gracia, de esa verdad, y de esa manera es glorificado el nombre de Dios. ¿A través de quién? De su Hijo. De eso le está hablando. Él no perdió su gloria, no sé si me voy a entender. Él siempre tuvo la gloria del Padre. Amén. Porque al Hijo se lo concedió todo Dios. Amén. Amén. Y por eso está diciendo acá, miren lo que sigue hablando, pues les ha dado a tu Hijo, pues les has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. ¿Ya ve? Es que esto es bien lindo, hermanos. O sea, lo que Dios está hablando, que en el Hijo se nos concedió, Dios le concede todo al Hijo, pues, y en el Hijo Dios nos concede todo a nosotros. Por eso es que habla que las bendiciones que Dios habla son bendiciones espirituales, porque dice, mira, la mayor bendición, ¿verdad? Nos ha perdonado el pecado. Amén. No tenemos una relación con Él ahora, es una bendición espiritual. Estamos en lugares celestiales juntamente con el Hijo de Dios. Amén. ¿Quién nos puso en ese lugar de honor? El Hijo. Entonces las bendiciones para nosotros están en el Hijo. Por eso la bendición no son cosas para nosotros, es el Hijo. Y en esa bendición nosotros podemos bendecir a otros. Amén. Porque eso es el obrar de Dios en nosotros a través de su Hijo. Entonces aquí claramente, hermanos, no hay donde perderse. Pero yo le decía a la hermana Margarita, porque algo que el Señor le había revelado en una porción, le digo yo, usted lo pudo ver, pero porque Dios se lo reveló. Pero hay gente que no lo puede ver, por mucho que usted hasta con maicillo le quiera explicar, y la gente a veces enoja con uno y dice, usted me está diciendo que yo no sé nada. Es que no estoy diciendo eso, estoy diciendo lo que el Señor revela en su Hijo. Amén. ¿Verdad? Entonces dice, pues les has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Miren esto, Él da vida eterna a cada uno de los que tú les has dado. Miren qué lindo. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Mesías? Está diciendo el Cristo. Tú conoces, tú me diste a los que han de ser salvos. Amén. Amén. Y yo consumé mi obra y tú los conoces. Amén. Y por eso aquí lo dice bien claro, bien lindo como el Señor lo está expresando. Dice, Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Amén. ¿Quién se lo dio? El Padre. El Padre. Amén. ¿Quién los ha redimido? El Hijo. Los ha llevado ¿a dónde? Al Padre. Él es el acceso al Padre, pues Él es el camino. Pero cuando hablamos camino, usted quizás se imagina una veredita, ¿sí? El camino se habla, es volver al Padre, pues es volver a la fuente. Amén. Por eso habla de ese camino. Amén. Es el único camino hacia Dios. Entonces le está diciendo que Él conoce. Y Él ahora pues dice, mire, yo te di la gloria aquí en la tierra, perdón, en el 3 digamos, ¿verdad? Pues les has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. O sea, aquellos que han creído, pues tú los conocías y pues me he dado a conocer a ellos. Amén. Y está diciendo, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti. Y en la otra versión, Reina Valera dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Pero nadie puede conocer a Dios si rechaza al Hijo. Entonces el hombre no puede tener comunión con Dios si minimiza el sacrificio del Cristo. Porque hay gente que dice, no, yo le oro a Dios, ¿verdad? Pero es que dice que para el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Cuando nosotros oramos y tenemos esa comunión con Dios, si en verdad honramos al Hijo. Amén. Amén. Pero si no honramos al Hijo, no estamos honrando al Padre y por ende Dios no nos está escuchando. Amén. Amén. Aunque nosotros digamos que somos hijos de Dios. Por eso fíjense que la oración modelo que le dio a sus discípulos era Padre Nuestro. Que es algo bien curioso, ¿verdad? Que dice, primero empieza Padre Nuestro. Primero está diciendo, yo solo escucho hijos. Y yo solo escucho a mi Hijo. Y en mi Hijo escucho a los que son engendrados en Él. Así sería, ¿verdad? Amén. A los que son santificados en Él. Amén. Ahí, exacto. Eso.
a los que son santificados en Él, esos son hijos míos, amén. A los que han creído en Él, esos son hijos míos también, amén. Amén. Y por eso, mire, claramente el Señor lo da a conocer acá y dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien tú enviaste a la tierra. O sea, no hay otro medio, dice, que el hombre pueda conocer a Dios y pueda estar con Dios y pueda volver a la fuente, que no sea el autor de eterna salvación. Claramente entendemos por qué Dios está hablando, por qué Dios nos está mostrando este camino, porque recuerde que el hombre perdió el rumbo, el hombre desechó a Dios, el hombre que estaba con Dios, por influencia de Satanás pecó, dejó de creerle a Dios y por ende desechó, y ahí le vino toda la ruina al hombre, ahí le vino toda la desgracia que usted ve en la humanidad, esa causa que el hombre le ha dado la espalda a Dios. Y por eso claramente dice: los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué está diciendo? Y fíjese que eso se lo estaba diciendo y lo sigue hablando a aquellos que dicen ser pueblo de Dios, amén, porque ellos creen que están en la luz, pero dicen que cuando se expongan a este mensaje verdadero, ahí van a salir sus obras infructuosas, serían, ¿verdad? Sí. Que son obras que el hombre cree que agradan a Dios, pero son fuera de la obra del Cristo. No hay nada que agrade a Dios. Sin mí nada podéis hacer. No hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo, pues el hombre no puede tener méritos en la salvación. Por eso dice: los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras son malas. O sea, todo lo que el hombre haga fuera de salud, dice que es una obra mala, porque nadie puede redimirse a sí mismo a menos que pase por ese sacrificio, amén, a menos que creen el consumado, a menos que creen el sacrificio del Hijo. Por eso dice: honren al Hijo para que el Padre no se enoje, porque la ira de Dios está sobre aquellos que rechazan esta gracia, que rechazan al Hijo. Y aquí claramente dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, pero nadie puede conocer a Dios si no cree verdaderamente en el autor de eterna salvación, en Jesús el Cristo, amén. Entonces por eso la gente sigue perdida en la religión. Las religiones son la obra de Satanás. Y aquí vamos a ver por qué, y eso me encantaba, por qué la gente se inventa diferentes caminos para llegar a Dios. Pero es porque cada quien, cuando no se tiene claro quién es Él, cuando no se ha revelado el Evangelio, las personas tienen conceptos humanos, ¿se ha fijado? Conceptos, criterios y argumentos, que esos argumentos, ¿dónde los teníamos? Los traíamos, de la religión, amén. Porque el hombre nace, es idólatra, y por ende busca adorar también, ¿verdad? Y busca ser adorado, amén, amén, ¿verdad? Porque nosotros, miren, fuera del Evangelio, la gente dice, y lo digo así, hacer una pequeña pausa, dice: vamos a adorar al Señor, pero en verdad no lo adoran, porque ellos no van a adorarle, sino que van a demandarle, amén. Amén. Entonces, y nosotros venimos a adorarle, ¿sabe por qué? Porque le adoramos, porque Él ya nos concedió todo. No sé si me voy a entender. No venimos a demandar, pues, porque ya nos dio todo, amén. Amén. Entonces podemos adorarle porque ya nos dio todo en el Hijo, y esa adoración se expresa a través de su Hijo en nosotros, amén. Amén. Entonces por eso es que no demandamos, amén, sino que venimos a dar, a eso me refiero. En cambio, la religión, como son caminos que son caminos de muerte, porque al final todo camino que el hombre se inventa son caminos de muerte. ¿Por qué? Porque no lo llevan a Dios, porque solo Cristo puede llevar a Dios, amén. Entonces, fuera de esa gracia, fuera del Cristo, no hay dogma religioso que pueda redimir al hombre. Entonces está diciendo: no hay obra o que el hombre pueda hacer para ser salvo, amén. No hay obra que el hombre pueda hacer. La única obra que Dios recibe es la de su Hijo, amén. Amén. Entonces, en el Hijo nosotros somos redimidos. Y por eso dice que es necesario que lo conozcamos a Él. De lo contrario, no vamos a tener una comunión plena con Dios, amén. Y la religión, pues sabemos que por eso cada quien se inventa su religión, porque tienen conceptos diferentes de cómo ven a Dios. Hay gente que dice: mire, la verdad que yo lo adoro así, yo me imagino que así es. Es que no es como yo me imagino. De hecho, la iglesia, cuando decimos: miren, hermano, no lo van a tomar a mal, la iglesia no opina. ¿Por qué la iglesia no opina? Porque la cabeza es Cristo. Quien manda, quien rige, quien dirige es Él. Amén. Entonces, ¿cómo le va a estar diciendo la mano qué hacer a la cabeza? ¿Verdad? Entonces, lo que nos está diciendo, nosotros no podemos anteponer nuestros criterios. De hecho, la iglesia no antepone eso, la verdadera iglesia. No antepone criterios, ni argumentos, ni conceptos de la religión, religiosos que tenían. Porque ante esta verdad, todos esos conceptos, esos criterios y esos argumentos caen. Porque antes teníamos conceptos. Cada uno imaginaba: yo creo que Dios es así, ¿verdad? Yo creo que tengo que hacer esto para llegar a Dios. No, si yo tengo que hacer esto otro, ¿verdad?
Y creíamos que teníamos méritos en la salvación, amén. Pero no hay mérito, es que el hombre no puede tener mérito porque es pecador, amén. Por cuando todos pecaron y se están destituidos de la gloria de Dios, el hombre necesita a Dios definitivamente. Y no puede redimirse a sí mismo porque el pecado lo divide de Dios. Y el hombre queriendo hacer buenas obras para estar con Dios, le es pecado, amén. Porque la única obra que Dios acepta es la de su Hijo. La del hombre no, porque es transgresor. Por eso dice que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Porque el único que nos puede redimir y nos puede llevar al Padre es Él. Amén. Lo que los hombres inventen, sus conceptos, sus dogmas, a Dios no le interesa. Por eso es que me encanta eso de decir, la iglesia no opina. ¿Por qué? Porque se rige por la cabeza y hace la voluntad de Dios. Entonces no va a estar anteponiendo conceptos, ¿verdad? Ni criterios, ni argumentos. Porque de hecho a mí me lo botó. Cuando esta luz se me fue, me resplandeció a mi vida, ¿verdad? Alumbró mi vida. Esta verdad, esta revelación del Cristo. Los argumentos se me cayeron, los criterios, los conceptos que yo traía, los botó la verdad de Dios. Entonces, por eso se recuerdan los hermanos que oramos, nos costaba orar porque ya no hallábamos cómo orar. Bueno, a mí me costó, no sé ustedes, pero a mí yo dije, ¿ahora cómo pues? Si yo ya tengo todo en Él y yo no puedo orar como que no tengo nada, no sé si me voy a entender, porque Él tiene el control de mi vida. Hermanos, pero hay que orar por salud, dinero y amor, ¿verdad? Si eso lo obra el mundo. Y no estoy diciendo, hermano, no le estoy diciendo que hoy que me hicieron todos los exámenes, yo solo le dije, Señor, primero que cumpliera su plan y propósito siempre en mí, porque en los hijos de Dios hay propósito porque estamos en el propósito, que es Cristo. Sí. Que cumpliera su plan y su propósito en mí y en aquellos que han de creer, ¿verdad? Primero en mi vida y luego con mi vida, ¿verdad? Que siempre se cumpliese, se hiciera su voluntad y no la mía. Amén. Entonces, y que claro que tú tienes el control de mi vida y que claro que esas señales nos siguen, yo lo creo. Pero al final, lo importante es saber que yo estoy en la fuente, que estoy con Dios. Y estar con Dios, miren, salvación es estar con Dios, no es que todo te vaya bien en esta vida. Porque hay gente que tiene esa fe, para mí es una fe equivocada, de que cree que en esta vida le va bien y dice que Dios, estas personas dicen que están bien porque son buenas, porque se portan bien, porque no le hacen daño a nadie y que por eso el Señor pues les da. Entonces Dios tendría preferido, ¿verdad? Pero Dios no tiene preferido. Tiene íntimos que son sus hijos, ¿verdad? Que los ha llevado a la intimidad con Él a través de su Hijo, para expresión de su gloria, amén, para alabanza de su gloria. No es que Él tenga preferidos, hermanos, amén. Entonces si yo vengo y digo, por lo que yo hago el Señor se agrada, entonces como que ¿cómo sería? Sobornándose ella. Sí, ¿verdad? Es como que yo lo que yo hago, por lo que yo hago tú me tienes que dar. Sí, sería un soborno, ¿verdad? Entonces no, hermanos, esto es meritita gracia y misericordia. Porque ninguno de nosotros, y así, hermano, yo levanto la mano primeramente y delante de Dios estoy, que yo no me merecía su gracia. Yo no me merecía su Hijo. Y jamás me lo merecía, jamás, ni en sueño. O sea, lo único que yo merecía es la muerte. Y me encantaba porque la autora me platicando y hablando del Evangelio, y de verdad estoy contenta de saber que esta mujer ha creído el Evangelio. Ella me decía esto, porque él dice que hay gente, pacientes que le dicen, si Dios, dice usted, cuando ella les presenta el mensaje, si Dios existe y es tan bueno, ¿por qué permite este cáncer? ¿Por qué permite esta situación en mi vida? Si esto es malo para mí. Y le dice, y si Él es bueno, ¿por qué nos hace ver toda esta maldad, todo esto que estamos padeciendo? Y ella le dice, porque Él es justo. Y sabe que lo que nosotros merecemos es la muerte. Y no solo le estoy hablando, le dice ella, de la muerte física, sino de esa separación en la cual el hombre quedó eternamente. Él imparte su justicia y todos somos culpables. Si aquí el único inocente y que murió en la cruz, pero que resucitó, es Cristo. Por eso es el único que fue acepto delante de Dios, porque ahí todos somos transgresores. Y si Él imparte su justicia, todos estamos perdidos. Amén. ¿Verdad? No sé si me voy a entender si nosotros venimos a decirle a Dios que ¿qué pasa pues? ¿Verdad? No, hermanos. Meritita gracia y misericordia. No nos merecíamos más que la muerte. Pero aquí estamos por gracia y misericordia. Dios vino a buscarnos a través de su Hijo. Amén. Él nos permitió ver esa gloriosa respuesta, ¿verdad? Que esté en su Hijo, para que ahora
estemos con Él, disfrutemos de esa salvación que es estar con Dios, hermanos. Y tenerlo a Él es saber que lo tenemos todo en esta vida, hermanos, y en la otra, ¿verdad? Amén. Es tenerlo todo, hermanos. Y pareciera que la gente dice, no, el que tiene a Cristo lo tiene todo, pero la gente vive como que no lo tuviese. Y de verdad lo digo porque hay gente que dice, mire, le digo porque yo estaba en oncología y la gente dice, a mí me dejó mi marido, solo Dios conmigo, pero lo dicen tan triste. O sea, Dios allá en la esquina y lo tuve que llamar, pues, pero yo lo que necesitaba era mi marido. Imagínense, Dios estaba ahí siempre. Amén. Amén. Dios no se ha movido de su trono, lo que nos movemos nosotros es el ser humano, pues, que se movió de su plan. Amén. De su plan eterno al ser influenciado por Satanás, pecó, transgredió la palabra, quedó separado, quedó dividido Dios, pasó de ser hijo de Dios a ser hijo de Satanás, pasó de ser un ser santo a ser un ser de tinieblas, amén, de maldad, de pecado, amén. Es un pecado andando, ¿verdad? Entonces, y dice que heredó la muerte después de tener la vida de Dios, estaba con Dios, amén, pero separado de Dios. ¿Qué expresa la gente? Muerte, hermanos. Y eso es lo que vemos en la religión. La gente expresa muerte. ¿Y cómo le digo? No pueden, es que no pueden dar lo que no tienen. No sé si me voy a entender. Sí. Y por eso es que ellos van y demandan. No sé, van a orar y demandan, ¿verdad? Sí. Señor, tú tienes que darme. Tú sabes, Señor, yo te sirvo. Tienes que mirar a mi familia, Señor. No. El que sabe que Dios le ha dado todo, eso solo dice, Señor, ahí está. Tú tienes el control de mis hijos. Tú tienes el control de estas circunstancias, estas situaciones, pero yo sigo creyendo que tú eres mi Cristo y esa vida se va a seguir expresando no porque yo lo haga, sino porque tú lo estás haciendo en mí. Y como tú tienes el control absoluto, entonces yo solo tengo que agradecerte. Pero el que no tiene esa gracia, no se le ha revelado este mensaje, va y demanda al Señor, ¿se fijan? ¿Y a dónde va? Ni a Tinita le dicen, ahorita tengo 7 ayunos, me ha dejado el Señor, ¿para qué? Porque tengo una deuda que cancelar. Me han enfocado en la ayuda. ¿Pero por qué, hermano? Porque no se han dado cuenta que en el Cristo se nos concede todo. Y entonces el que no tiene esta bendición va y pide, como dijo, pide mal, pues. Cuando Dios lo tiene todo, hermano, todo lo tiene bajo control y en Él se nos concede todo, amén. Y dice que vienen las añadiduras que Él nos da. Pero quizás muchas veces, yo me he puesto a pensar, ¿verdad? Y como digo, dice el hermano, y así la iglesia no opina, pero a veces uno puede pensar, quizás las añadiduras me van a volver loco, no es que abandone el reino, ¿verdad? No sé sino que el reino, el Cristo, puesto lo somos el autor y consumador de la fe. Pablo dijo, sé vivir en abundancia, ¿verdad? Como sé vivir en casas para todo esto he sido enseñado. Entonces él estaba diciendo, yo no dejo de hacer la voluntad de Dios porque tenga o porque no tenga, sino porque esa gracia se me fue revelada, esa bendición se me ha sido revelada y esa bendición está en el Hijo. Tenga o no tenga, yo sigo creyendo que Él es mi Cristo y de esta forma, teniendo esta fe correcta, lo que estaba diciendo Pablo, se vive para hacer su voluntad. Amén. No impide nada, pues nada puede impedir que nosotros hagamos la voluntad de Dios, porque el querer y hacer su voluntad está en nosotros y ese es su Hijo. Amén. Es su Hijo en nosotros expresándose, hermano. Por eso y de verdad les digo, yo ahora en la mañana expresaba de que está el ser vivo y el ser viviente. El ser viviente es aquel que ha recibido todo en el Hijo, amén. El ser vivo es aquel que no tiene nada y por eso demanda. No sé si, hermano, de verdad eso es bien así, ¿verdad? En la religión, ¿qué le enseña? Que vaya a demandar. A mí una persona se me acercó y me dijo, demándele la salud a su padre. Y yo, ¿a cuál dije yo, verdad? Porque yo soy mi padre, pero yo no tengo que demandarle, ¿verdad? Y al padre terrenal ya murió, amén. Amén. ¿Verdad? Y yo dije, yo no tengo nada que demandarle a mi padre. Él ya me concedió todo. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. O sea, que vivamos o que muramos, o sea, todo está resuelto, eso está diciendo. Somos del Señor y para eso estamos, para hacer su voluntad, no para que Él haga la nuestra. Amén. Amén. Pero eso solo puede suceder en aquellos que han creído. Amén. Si no han creído, hermanos, usted va a sentir, se va a sentir solo. No sé, miren, yo le doy gracias al Señor porque el Señor lo ha permitido así. Hermanos, no me ha hecho falta nada. ¿Sabe que yo le doy, he estado en todo momento donde el Señor me lleve, en medio de que a veces había dolor? ¿Sabe qué decía yo? Solo le decía, Señor, hay dolor, pero tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso significa
que ese poder se está perfeccionando en esta carencia para seguir haciendo tu voluntad. Y sé que el propósito tuyo en mí es tu Hijo y que lo dé a conocer en este lugar. Y el Señor hace lo que tenga que hacer y ya hizo por sus hijos, amén. Y Él mueve lo que tenga que mover y ya lo movió por sus hijos. Entonces caminar en esa fe es saber que en mi vida todo está resuelto, amén. Y que usted no está solo. Si usted dice que está solo, entonces el Señor le está hablando esta noche. Le está diciendo, ¿cuándo has estado solo? ¿Cuándo has estado sola? Si yo siempre he estado ahí. Y las cosas que Dios permite, la palabra de Dios dice. Cuando diga la palabra de Dios, diga, mi papá dice, a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas, todas, aunque no le parezcan en su vida, ayudan a bien. A los que son llamados conforme al propósito. ¿Y cuál propósito? El propósito es su Hijo. Y estamos en el propósito. Todas estas cosas van a aportar para que para el propósito de Dios. Amén. Para la alabanza de su gloria. Entonces, por muy dolorosas que sean, ¿verdad? Miren, esto es terrible para el religioso, pero bendición para nosotros. Amén. Porque esa bendición está ahí y esa bendición es su Hijo. Amén. Entonces yo le doy gracias al Señor porque lo he podido ver feliz de la vida, saber que una de las doctoras que me ve tiene el mensaje y nosotros empezamos a compartir, ella compartía con nosotros y tiene revelación. Y ella me dice, yo por el tiempo, porque esa mujer tiene una agenda apretada, pero ella sabe que su propósito es dar a conocer a Cristo ahí. Y me dice que le da tristeza ver personas que le quieren llevar palabra. Y me dice, y yo siempre cuando me salen con eso, lo que yo les doy es el evangelio. Y se molestan. Porque quieren, me dice, venir y ponerme manos a decir que ore por cosas materiales. Y ella me dice, las cosas de este mundo son perecederas. Y mire qué lindo, ¿verdad? Pero eso solo puede ser la revelación del Cristo. Amén. Y mire, y sigue diciendo acá, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús al Cristo, a quien tú enviaste a la tierra. O sea, está diciendo, Él vino y consumó su obra, amén, para que aquel hombre que creyera en Él pudiese tener redención, pudiese tener vida eterna, pudiese volver a la fuente, pudiese estar con Dios, y eso es salvación, amén. De eso está hablando. Entonces dice, nadie puede tener esa vida si en verdad no ha conocido al dador de la vida, que es Cristo, amén. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y Jesús el Cristo. Solo el Hijo puede mostrar al Padre, amén. Solo el Hijo puede mostrar el camino al mediador. Él es el mediador entre Dios y los hombres, amén. Él se muestra y Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y por eso claramente acá lo dice, yo te di la gloria aquí en la tierra. O sea, miren, yo te di la gloria aquí en la tierra, Señor. Yo vine e hice tu voluntad, amén. Ahora mis hijos, mis discípulos, ¿verdad? Van a hacer mi voluntad y te van a dar la gloria a ti, amén. Porque dice, yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Oiga, él le estaba diciendo, yo terminé la obra, amén, que tú me encargaste. Yo hice tu voluntad, yo vine en obediencia. Y eso es bien lindo, porque él estaba diciendo, yo hice la voluntad, yo hice tu voluntad, Señor. Y por eso le dice acá, miren qué hermoso como el Señor le está hablando a su Padre, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. De esa manera yo le doy gloria. ¿De qué manera nosotros le damos gloria a Él? Creyendo en la obra de Cristo, amén. ¿De qué manera honramos al Padre? Creyendo en el sacrificio de su Hijo y dándolo a conocer en las naciones. Pero esa es la obra que Él hace en nosotros. Esa es la obra que Él hace en nosotros. Y por eso es que es tan glorioso, hermano, de que usted y yo entendamos la revelación, no solo entendimiento humano, sino una revelación en el Espíritu, ¿verdad? Que de repente nos abre el entendimiento y nos hace menguar, porque cuando nosotros solo tenemos conocimiento, no menguamos. Pero cuando entendemos que es obra de Dios, ahí donde uno dice, entre más lo conocemos, no sé usted, ¿verdad? Yo le decía, le comenté que había un día, yo entre más me va revelando, más pecadora me veo, ¿verdad? Veo la condición en la cual yo estaba. Pero claro que nos ha redimido, pero no sé, o sea, lo que yo quiero decir es que no me siento merecedora, pues, amén. Porque aquellos que se creen merecedores, Dios les llama religiosos, amén. Aquellos que creen que tienen méritos en la salvación. Aquellos que creen que las obras que ellos hacen son aceptas delante de Dios, amén. Y la religión ha enseñado de esa manera, llámese de cualquier índole, hermanos. Los caminos los ha torcido, ¿verdad? El hombre, por la influencia de Satanás, y que creen que sus caminos nos van a llevar a Dios. El único medio para estar con Dios es su Hijo. Y por eso dice,
pues le ha dado a tu hijo autoridad, y la manera de tener conocerte. Del 4 dice, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartimos antes de que comenzara el mundo. Oye, ¿qué dice? Él siempre compartió la gloria con el Padre. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. El Dios invisible se hizo visible a través de su Hijo, amén. Por eso es que decía que nadie puede ver a Dios. Y de verdad no sé si usted le ha preguntado, pero dice que Moisés lo vio cara a cara. Pero es porque vio al Hijo. Y el ver al Hijo es ver a Dios. Amén. Entonces el Dios invisible se hizo visible en el Hijo. Amén. Entonces el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Y eso habla de redención. Habla de sacarnos de esa condición de pecado, de esa condición espiritual que todo ser humano nace. Porque nacemos en pecado. Amén. Nace dividido. Nosotros nacimos sin rumbo y sin Dios. Ninguno nació creyendo. Y el pecado original es la incredulidad que el hombre trae. Y por ende trae idolatría. Amén. Porque somos idólatras. Amén. El hombre sin Dios es idólatra. Amén. Entonces por eso es que necesitamos esta respuesta y Dios la dio en su Hijo. Amén. Y sigue diciendo, ahora dice, Padre, llévame a la gloria que compartimos antes de que comenzara el mundo. Te he dado a conocer a los que me dicen. Miren qué lindo. O sea, que Él ha estado desde antes. Amén. Él siempre ha estado en la eternidad. Pues. Y yo le comentaba y le compartía esto a una hermana, ella predica. Y Dios me permitió darle el mensaje. Y yo le decía, dice la palabra de Dios que fuimos creados en Él, por Él y para Él. Y dice que todo fue creado ¿en quién? En Él. Todo fue creado, así dice, ¿verdad? En Él. Entonces Dios no habita en los cielos, ni como muchos dicen en la tierra, ¿verdad? Le digo porque dice que los cielos no lo pueden contener, ni la tierra. Amén. Amén. La tierra es estrado, ¿qué dice? Entonces yo le decía a ella, es que la tierra y los cielos habitan en Él. Ese es el Padre y el Dios que nosotros tenemos. Él no necesita, dice, manos humanas que le sirvan. Él se sustenta a sí mismo. Entonces no fuese Dios, ¿verdad? Si algo lo sustentara, ¿verdad? Necesita vivir en el cielo, ¿verdad? Para ser Dios, ¿no? Él se sustenta a sí mismo, mire. Y usted y yo a veces, de verdad, si llegamos, Dios nos llega a abrir más el entendimiento, nos vamos a sentir, ¿cómo les digo? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros nos sintamos privilegiados de saber que tenemos un papá que es eterno y que no necesita, no es que Él no necesita de nosotros, es que nosotros lo necesitamos a Él, ¿vale? Que Él se sustenta a sí mismo, que Él no necesita de manos humanas que le sirvan, pero en el Cristo Él nos ha hecho, como dice, aceptos en el amado y nos da el privilegio de servirle. A ver, nos da el privilegio de hacer su voluntad. Hermanos, esto es glorioso. Eso es grandioso. Y cuando logremos ver eso, entonces usted no se va a sentir solo. A eso quería llegar. No es decir, yo digo, si el Padre que yo tengo dice que los cielos y la tierra y todo fue creado en Él, por Él y para Él, ese es el Padre que yo tengo. Y muchos todavía lloran por el Padre irresponsable que no les paga la manutención, como dice, ¿verdad? Están llorando por eso, por esa rata de 2 patas, ¿verdad? Teniendo un Padre tan grande que Él se encarga de nosotros, hermanos. Hermanos, de verdad, o sea, Él se encarga de usted, de mí. Amén. En medio de todo lo que usted está pasando, Él está ahí, Él sabe. Pero Él está afirmando siempre nuestra fe. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en el mundo van a tener aflicción, dice, por causa de este mensaje. Amén. Porque mire, al que no tiene esta bendición, de esta revelación del Cristo, la gente ve bendición en las cosas materiales. Y por eso se congregan, por eso ayunan, por eso oran. ¿Oran en qué? ¿En el propósito de Dios? No. Oran en la carne. ¿Y la carne qué es? De pecado. Pero no oran para que Dios haga la voluntad. O sea, sino que Dios, mire, oran para que Dios haga su voluntad, no para que Dios haga su voluntad en ellos. Amén. Amén. Entonces, por eso pecan. Y se congregan de esa manera. Y por eso se llenan, hermanos, ese lugar. Se llenan esos lugares. Y la gente cree que ese es el respaldo de Dios. Dice, no, si mire, tienen membresías de 5,000, 10,000, 20,000 personas. Y la gente dice, no, si ahí se siente, ¿qué siente, hermano? La que siente su carne, porque yo siento a Dios en todo momento. En una cama de un hospital, en momentos de dolor, en momentos de escasez, yo lo siento a Él. Amén. Y sabe qué sentirlo, sabe que Él tiene control de mi vida y que Él está ahí y que lo que Él esté permitiendo en mi vida va a obrar al propósito eterno. Amén. Amén.
Entonces estoy feliz, estoy gozosa porque estoy en el reposo de Dios. Estoy reposando pues porque ya no, todas esas cargas, se recuerda que dice, venid todos los que están cansados y cargados, dice, ¿verdad? Sí. Que esa es la condición espiritual del hombre, así está el hombre separado de Dios, que yo os haré descansar. Está diciendo, yo voy a hacer el reposo, porque yo soy quien ha consumado esa obra, ha derrotado a Satanás, ha quitado el pecado, ha vencido la muerte. Y como ustedes van a estar en mí, ahora van a reposar de todo eso. O sea, ya nada es problema para ustedes, pues está diciendo, porque ese querer y hacer está en su Hijo y se ha impartido a nosotros. Amén. Amén. Se nos ha revelado a nosotros, hermanos. Miren, de verdad, si logramos, ¿verdad? Como esta mente tan, bueno, la mía, no es la suya, pero yo a veces de verdad a llorar me pongo, y yo le digo, Señor, le digo yo, si yo cada vez que voy conociéndote me siento como un gusanito, y no me siento, es que en verdad nadie merece nada, yo no merezco nada. Entonces cuando yo me voy al Evangelio, el Señor me revela a su Hijo, yo digo, en verdad, yo lo necesito, Amén. yo lo necesito. Él no me necesita. Eso es lo que ha logrado su revelación en mi vida. Y por eso estoy acá. Porque hay una necesidad, hay una búsqueda. Hay una necesidad de buscarle, pero no es una obra mía, es una obra de Él en nosotros. ¿Amén? Amén. Que nos pone ese querer y hacer su voluntad. Y por eso nos exponemos al mensaje. No porque venga va a ser más santo, no. Es porque el Señor nos va a seguir afirmando, nos va a seguir revelando la grandeza del Mesías. Amén. Esa bendición a la cual Dios nos ha dado. Él, miren hermano, dice que la revelación del Cristo, y como Él es eterno, ¿cuándo vamos a dejar de conocerle? Pero la revelación nos tiene que hacer menguar, entender que no es obra de nosotros, todo ha sido obra de Dios, y que los necesitados somos nosotros, no Él. Amén. Amén. Entonces aquí sigue diciendo el Señor, y acá se me termina, dice, te he dado a conocer a los que me diste de este mundo, siempre fueron tuyos. ¿No he escuchado eso, la predestinación? Hermanos, sí existe, pero no es por algo que nosotros hayamos hecho. Él conoce a los que han de ser Salvo. y Él los va a añadir. Amén. Amén. ¿Y cómo van a ser salvos? A través de la predicación del Evangelio. Nosotros no los conocemos, pero el Espíritu Santo sí los conoce. Amén. Amén. Y les va a dar testimonio. Primeramente nos dio testimonio a nuestra vida y luego va a usar nuestra vida, ¿verdad? Para dar testimonio. Y como Él los conoce, Él va a añadir a los que han de ser salvos. Amén. Amén. Pero dice que Él los conocía desde antes de la fundación del mundo. Amén. Sí, es amén. Él los creyó, Él los conoció desde antes. Él conoce a los que han de ser salvos. Miren, hermanos, pero no porque seamos merecedores, porque dicen que es ahí donde hubo un conflicto entre dos grupos religiosos, ¿verdad? De que no, ¿cómo puede ser? Entonces el Señor hace excepción de personas, no. Pero Él conoce quiénes han de ser salvos. Amén. Amén. Y por eso el Evangelio, claro, tiene que predicársele a toda criatura. Como nosotros no lo conocemos, pero Él los conoce, nos va a llevar a estas personas. Amén. Amén. Nos va a llevar a los que son hijos de Él. Amén. Y dice, y sigue diciendo acá. Ahora dice, te he dado a conocer a los que me dices de este mundo. Siempre fueron tuyos, o sea, siempre. Entonces está hablando de eternidad, ¿verdad? Sí. O sea, siempre fueron tuyos. Tú me lo dices, ellos han obedecido a tu palabra. O sea, dice, ¿por qué son tuyos? Porque creyeron y obedecieron tu palabra. Y tú ya lo conocías. Y me llevaste a ellos para darte a conocer. Mire qué hermoso, mire la obra. Y cómo la gente, hermanos, esta obra la minimiza. Amén. Le dice, en el nombre de Cristo, en nombre de Jesucristo, dice, declaro sobre tu vida que viene, dice, una nueva temporada navideña, ¿verdad? Y uno se queda, va, una temporada de qué, o qué. O sea, temporada de qué. O sea, si yo lo tengo todo con Dios, y a mí que me viene hablando de niveles también. Niveles, yo cuando veo nivel, imagino que es un señor de los que andan, ¿cómo se llaman? De los que andan en casa, ¿no? Albañil, ¿va? Que anda con el nivel. O sea, esos no son niveles espirituales, hermano. Perdónenme, o sea, es Dios obrando en nosotros, amén. Amén. Si nosotros pudiésemos lograr niveles, entonces sacamos entonces al Cristo, pues. Estamos diciendo que es obra en nosotros y de esa manera pecamos, amén. Así es. Pecamos porque estamos diciendo que nosotros podemos santificarnos y podemos tener un nivel espiritual mejor que el otro. Cuando dice, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos a Dios, amén. Amén. Y solo podemos estar con Dios a través de su Hijo. A través de su Hijo, porque el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, porque es el único acceso al Padre. Amén. De esa manera se puede ser salvo. ¿De qué? De la potestad de Satanás, de la condición en la que estamos sumergidos en el pecado, y esa separación que es la muerte espiritual de la cual vivimos. La gente se preocupa por la física,
Todos están preocupados, nadie se quiere morir. Y cuando ya lo ven todo achacoso a uno, le dicen, ay, ya va a morir, ¿verdad? No, es que no, eso no es porque usted ya que va a morir, todos vamos a morir. Así es. De algo usted y yo debemos estar seguros que vamos a morir. Amén, así es. Y de eso es lo que la gente le preocupa, de una muerte física, pero no se preocupan de la muerte espiritual, porque esa es la obra de Satanás. Y por eso se inventaron los dogmas religiosos, para que la gente no pueda ver su condición espiritual. Y la gente cree que puede tener acceso a Dios por méritos propios. O no he escuchado gente que dice, yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno, yo hago esto. Todos dicen que todos somos malos, ¿amén? Que todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. Y Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Entonces cuando le digan así, diga, qué mentiroso diga, porque el Señor dice otra cosa, ¿verdad? O sea, cuando alguien le salga, yo como cuando veo a alguien en necesidad yo le doy, pues sí, pero después le va a querer que le devuelva, ¿verdad? Y nosotros no le podemos devolver nada a Dios, no sé si me voy a entender. Claro, le devolvemos lo que nos ha dado, amén. Pero nosotros no podemos venir a demandarle a Dios, amén. Porque todo proviene de Él, amén. Por eso es que el religioso sí demanda, ¿verdad? Yo me rehúso a morir de cáncer, yo soy tu sierva. Ya me imagino yo diciéndole eso al Señor, ¿verdad? Qué tremendo. Que Dios tenga misericordia de esta gente. Porque lo que Dios ha venido a hacer es redimir al hombre, sacarlo de la condición de pecado, el gobierno de Satanás y esa condición de muerte que es la separación por el pecado, la separación eterna entre Dios y el hombre. Y la gente está rehusando, porque esta gente se vuelve idólatra, no se quieren. Y la gente, por eso es que el apóstol Pablo decía, ¿cómo es que dice? Si buscamos algo así, dice, si esperamos en Cristo solo para las cosas de este mundo, ¿qué dice? Somos los más dignos, de lástima. De verdad que damos lástima, porque de esa manera no lo estamos conociendo. Por eso es que somos los más dignos de lástima. Porque de esa manera no se conoce a Dios, solo a través de su Hijo. Amén. Por eso es que el Evangelio no debe faltar desde los púlpitos y en nuestra vida y con nuestra vida. Amén. Y mire que sigue diciendo. Ahora dice, yo te di la gloria aquí en la tierra, terminé la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame la gloria que compartimos antes de que comenzara el mundo. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo, siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido a tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti. Ellos ya lo saben. ¿Quiénes? Sus hijos. Mire, claramente lo dice. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti. Él es el regalo para nosotros. Amén. Él es el regalo, Él nos dio, miren, por eso dice, por gracia sois algo y eso no de vosotros, pues es un don de Dios. Ese don es un regalo, ¿verdad? Él es el regalo. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe, nadie va a tener méritos en la salvación, solo su Hijo. Y es un regalo para nosotros, amén. Entonces esa bendición es lo más grande que usted y yo tenemos. ¿Y qué es un regalo? O sea, no nos merecíamos ese regalo, hermano. Amén. ¿O cree que usted y yo merecíamos ese regalo? No. El Evangelio nos hace ver que no somos merecedores, más que dignos de muerte, amén. Pero Él, su gracia y su misericordia nos alcanzó a través de su Hijo y nos sigue alcanzando todos los días, amén, al ser humano, para que se vuelvan a Él, amén, que dejen sus malos caminos, esos sus dogmas religiosos que creen que los llevan hacia Él. Y dice, porque les he transmitido, miren esto, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. O sea, yo soy el mensajero. Amén. Y ellos creyeron en el mensajero. Eso estaba diciendo el Cristo. Que el único que podía mediar entre Dios y ellos era yo. Y ellos creyeron en mí. Entonces han creído en ti, Señor, porque los he llevado a ti. Amén. Amén. Porque aceptaron el mensaje. Qué lindo, ¿verdad? O sea, lo que está hablando, que creyeron al Mesías, pues que creyeron a la obra de Dios. Amén. Amén. Que creyeron en el obrar de Dios que estaba en su Hijo. Amén. Amén. Porque el obrar de Dios siempre ha sido su Hijo. El obrar de Dios siempre ha estado en su Hijo. Amén. Está diciendo, lo aceptaron, Señor. Ellos han creído que yo soy el Cristo. Ellos han creído que yo los saqué de la potestad de Satanás, del gobierno del señorío del pecado y esa condición de muerte en la cual vivían. Ellos aceptaron que yo soy el Cristo. Amén. Autor de eterna salvación. Y mire que sigue diciendo, acá vamos a terminar, hermanos, faltan 5 minutos. Porque les he transmitido el mensaje que me dice, ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. O sea, aceptaron que Él es la buena noticia. Amén. Amén.
que Él es el mediador entre Dios y los hombres, amén. Amén. Y dice después, mi oración, miren cuando se ora en el pacto, en el propósito de Dios. Hermano, yo créanme, cuando estoy aquí estoy sudando, ¿verdad? Ustedes tienen calor, pero yo me siento tan gozosa de saber que Él se me ha revelado y que tengo esta bendición. Que bendición no es tener cosas materiales, y claro, son añadiduras, Dios las da, pero nosotros no tenemos la mirada en las añadiduras, amén. Por eso dice, vamos a buscar primeramente el reino de Dios y justicia, las demás cosas. Está diciendo, los que son verdaderos hijos de Dios no tienen la mirada en las cosas, sino en el reino, amén. Que estas cosas estas cosas no van a impedir que adoren a Dios, pues, amén. Y pueden llegar a tener recursos. Es que el amor al dinero dice que es al principio de todos los males. El apego, ¿verdad? El confiar en ese recurso y abandonar a Dios, ese es el pecado, amén. Pero tener dinero no es malo, no sé si me voy a entender. Sino el que vaya a ocupar, o sea, el que vayas a abandonar por eso, amén. Porque dice el amor al dinero es el principio de todos los males del hombre, ¿verdad? O sea, amarlo más que a Dios, amén. Sí. Y esto, como hay gente que dice, ahí dice que es pecado que tenga dinero, no, tampoco, ¿verdad? Si usted pues es buen administrador y pues igual trabaja, y hay personas que de verdad yo las admiro, que ahorran, ¿verdad? Y no, a mí eso me ha costado, ¿verdad? Y no lo hago, ¿no? Hay gente que tiene ese hábito, ¿verdad? Y hay gente que llega a tener mucho dinero, pero eso no define la fe de nadie, ¿amén? O sea, el dinero, pues no, una gente puede tener, no puede tener, pero eso no es criterio de salvación, amén. Estamos hablando de los apegos, amén. Entonces sigue diciendo acá, todos los que son míos, mi oración no es por el mundo, oigan, ¿verdad que esto? Oigan esto, hermano. Mi oración, ¿qué diría un religioso? Como no, él oró por todo el mundo, mire. Mi oración no es por el mundo. Así dice, mi oración no es por el mundo, sino por los que me han dado, porque te pertenecen. O sea, por el pueblo de Él, de lo que Él ya conoce, desde antes de la fundación del mundo, imagina. O sea que Él ya oró por nosotros, amén. Mire qué tremendo, y nosotros a veces, allá estoy orando por usted, hermano, no, y está bien, oren, hermanos, oren. Pero yo tengo a alguien que ya intercedió por mí, amén. Él ya intercedió por mí, y Él intercede por mí. Mejor que un ser humano, ¿verdad? Porque el ser humano no puede mediar entre Dios y los hombres, solo su Hijo. Y por eso es que cuando estamos en el Hijo, nosotros oramos en el propósito, no oramos en la carne. Nos estamos pidiendo por las cosas de este mundo. Y eso le choca al religioso. Y por eso que, de verdad, no es que yo tenga, ¿cómo les digo? Que me sienta más espiritual que las personas, de que las demás personas. Solo sé que yo estoy en el propósito de Él. Y lo que Él me añade puede ser salud, puede ser eso. Es algo que es secundario. Amén. Es secundario, pero eso no define mi fe, amén. Y Dios me ha dado, hermano, porque de verdad los médicos se admiran conmigo, ¿verdad? Y gracias a Dios ahorita estamos, y espero que no volver, ¿verdad? Espero no volver, ¿verdad? Ahí, pero le doy gracias al Señor, ¿por qué? Porque yo sé que estoy en su propósito, y su propósito es que yo lo dé a conocer donde me lleve. De hecho, la doctora nos dijo, amiguita, la verdad que a usted claramente es un propósito de Dios, para que usted predique el Evangelio. La doctora, ¿qué le parece? Amén. Ha creído que Jesús es el Cristo. Amén. Amén. Miren qué lindo, ¿verdad? Y dice, yo desde esta trinchera y ustedes desde la otra. Amén. Amén. Así que miren, hermanos, por eso es que yo me siento plena en Él. Y yo de verdad no necesito nada. Y no estoy hablando, o sea, yo lo tengo todo en Él, pues, aunque quizás en esta vida falten quizás recursos, ¿verdad? Pero esas cosas no definen la fe de ninguno de nosotros. Y dice acá, mi oración no es por el mundo, sino por los que me han dado, porque te pertenecen. O sea, y yo te los he llevado, ¿verdad? Tú me los diste y yo te los entrego. Amén. Qué lindo. Y dice, todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. O sea, todos los que ahora son míos, ¿qué dice? Te pertenecían a ti, pues. Y te los he dado, ¿para qué? Para que te sigan dando gloria aquí en la tierra, ¿ven? Y mire que sí, y eso habla de nosotros, hermano. O sea, miren, yo no sé ustedes, véanse ahí, pues. Veamos lo que aquí nos habla a nosotros. Aquí estamos hablando de nosotros, ¿saben? ¿O no? Sí, amén. No somos sus hijos, pues. Y miren nosotros cuando llegue a la casa, deben estar pensando que no han pagado el agua, la luz, el teléfono. Ahí hay candelas. Las venden, sí. Si es bonito estar en oscuro, los zancudos llegan a pelear con... Y dice, mira, ahora me voy. Ay, pero es que esto es maravilloso. Dice, ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo.
Tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. ¿En quién somos nosotros protegidos, hermano? En el Hijo. En Él nosotros tenemos la protección de Dios, amén. Y en Él estamos como ese, más que hechos, amén. Estamos plenos, eso está hablando. Ellos van a estar en este mundo, pero están unidos a mí. No pertenecen a este mundo, no tienen la mirada en este mundo, sino la tienen en ti, Señor, amén. Y por eso van a hacer tu voluntad, amén. Y por eso es que ahora nosotros hacemos su voluntad, porque ya no tenemos la mirada en las cosas de este mundo, ni en este mundo, pues nosotros la tenemos en el autor de eterna salvación. Y eso es lo que Él está diciendo. Ellos van a estar en este mundo, pero ya no pertenecen a este mundo. O sea, ellos no van a ¿cómo se dice esa palabra, hermano? Sucumbir. ¿Así se dice? Porque a veces me corrige mi esposo, no, es que no dice así, ¿verdad? Que el mundo no nos puede separar de Dios, pues, amén. Amén. Aunque estamos en el mundo, no pertenecemos a este mundo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vivimos para Él, amén. Y no nos sumergimos en este mundo, amén. Sino que Él nos ha santificado para la alabanza de su gloria. Y a pesar que estamos en este mundo, ¿verdad? No nos va a contaminar el mundo, amén. No nos va a apartar de Dios, pues eso es, amén. Y sigue diciendo, durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. O sea, Él es el Cristo, amén. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto, oiga esto, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Hay uno que no lo preservé porque ese ya estaba escrito que iba a ir una eternidad separado de Dios. Él conoce a los que han de ser salvos y a los que no son salvos. Amén. ¿Van a ser expuestos a la palabra? Sí. Pero van a ser Judas. Amén. Amén. Hermano, fíjese que de Él está hablando. Sí, amén. Dijo, Él conoce a los suyos, pero entre esos hay unos que no son hijos. Pero se les va a dar el mismo testimonio. O sea, el que se rehúsa a creer que ha sido condenado, no porque Dios no lo quiso sacar de la condenación, es porque se rehúsa a creer y no puede salir de esa condenación por sí mismo. Tiene que revelarse el Cristo y creer en esa obra para que esta persona pueda ser redimida, pueda ser sacada de esa condición de pecado, amén, Amén. de esa condición de tiniebla. Pero el Señor conocía, y aquí claramente le dice, excepto el que ya había el que predijo las Escrituras, porque ahí sí dicen, les cuidé para que ni uno solo se perdiera. O sea, ninguno de sus hijos se va a perder, ¿sabía usted? De lo que han de ser salvos, Él los conoce, y ninguno dice que se va a perder. Y qué lindo, porque dice, los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como lo predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti, dice, mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra, y el mundo, aquí está, miren, les he dado tu palabra y el mundo los odia. Hermanos, si no tienen esta vez, lo van a odiar, y deje de andar queriendo usted ponerse moño. Aquí no dice el Señor que lo van a odiar. No están en el mismo sentido que ustedes. Las tinieblas es imposible. Me dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque esta luz les ofende, porque como esto no es por obra, ¿verdad? No es por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Dios hace. Y cuando Dios hace, Dios ya hizo, a través de su Hijo, ya no es obra, nunca ha sido obra del hombre, siempre ha sido obra de Dios el redimir al ser humano a través de su Hijo, amén. Entonces no hay méritos que el hombre tenga, y el religioso sí cree que tiene méritos. ¿O no he encontrado personas así? Le falta más ayuno, le falta más oración, para que usted pueda entrar en una temporada y en un nivel, le dicen, en un nivel, y yo digo, nivel es que tengo en la casa, ¿verdad? Y miren que sigue diciendo, el ayuno y la oración es para hacer la voluntad de Dios, no para sentirme más espiritual que otro, amén. Amén. Y ese es el propósito de Dios. No es para que Dios doblegarle el brazo al Señor. Nadie, ningún ser humano puede le puede doblar el brazo al Señor, amén. Así es, amén. Usted no puede decirle a Dios qué va a hacer, amén. Él es el que ya estableció, Él es la cabeza, pues es el que manda el cuerpo, amén. Y si usted es cuerpo, usted va a obedecer y no va a andarte mandándole nada, amén, porque ya le dio todo, amén. Y usted va a dar porque ya le dio, amén. Y esa es la revelación del Cristo. Y mire que sigue diciendo acá, ya terminamos encima. Les he dado tu palabra y el mundo los odia. ¿Qué dice? Les he dado tu palabra y el mundo los odia. ¿A quiénes va a odiar, hermano? A nosotros, porque no pensamos como ellos.
mire qué dice. Porque ellos no pertenecen al mundo, o sea, ellos no tienen la mirada en este mundo, pues, sino que la tienen en mí, y por eso el mundo los tiene que odiar, los tiene que rechazar. Y dice, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo, ellos tampoco pertenecen al mundo, amén. Amén. Y el mundo los odia porque no pertenecen al mundo, amén. Amén. Y por eso es que tienen, sí, mire, algo que decía mi esposo, si a usted de verdad todo el mundo lo ama, ahí hay algo malo. Porque el mundo tiene que odiarnos, amén. Así es. Al que piensa como el mundo, al que está en el mundo, al que peca en contra de Dios. Y en esos hermanos, perdón, están los falsos hermanos, los religiosos, los que dicen que tienen méritos en la salvación, los que creen que porque tienen un título de pastor ya ellos son merecedores de la gracia de Dios. Yo escuché a un pastor decir que él iba a ir a un colegio de teología porque quería ser pastor. O sea, él quería, no es que Dios lo había llamado. Y más que ser pastor, yo mejor me hubiera cerciorado si era hija, ¿verdad? Así es, amén. Entonces eso no es criterio de salvación. Entonces, aquí está bien, está hablando de los religiosos, hermano. Eso es bien, eso es grave, de verdad. Esto no es porque prediquemos, esto es porque se nos ha revelado la persona de Cristo. Amén. Entonces, de verdad, hermano, no es así como nos había enseñado la religión. No te pido que, mire lo que dice. Así como yo tampoco pertenezco al mundo, dice, no te pido que los quites del mundo. Ay, vamos a estar, hermano, mientras yo diga. ¿Verdad? Que usted le diga, quítame de aquí, que ya no los aguanto. El Señor, pues aguántate, ¿verdad? Porque eres la única luz y la única esperanza, porque esa esperanza soy yo en ustedes, amén. Amén. Aguántense. Por eso es que piense que los frutos del Espíritu, yo antes no los entendía hasta que se me reveló el Evangelio. Dice que son, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, templanza, benignidad, paciencia, carácter, mansedumbre. y la bondad. Pero ¿sabe para qué? Para hacer la voluntad de Dios, porque lo contrario no la haría. Si no nos da esa templanza y ese carácter. Y el carácter es para soportar lo que venga en contra de la verdad que Dios nos ha revelado. El amor no es el amor del ser humano, es el amor que vamos a expresar en el Cristo. Amén. El testimonio, pero ese amor lo rechazan, ¿no? Sí. Ese amor es el que no quiere la gente. La gente quiere el amor del marido, el amor de los hijos, el amor del vecino, el amor de la vecina, pero no el amor de Dios, ¿o no? Sí. ¿O me equivoco? Eso es lo que busca la gente, pero el amor de Dios no lo quiere. Pero nosotros tenemos ese amor, hermanos y hermanas. Amén. Y eso es lo más grande que usted y yo tenemos, aunque la gente, no se le nota, pues no se preocupe por la aprobación de los seres humanos. Lo importante es que Dios le apruebe porque ha creído que Jesús es el Cristo. Amén. Entonces usted lo está dando a conocer. No te pido que lo quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Y mire que dice, al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlo santo con tu verdad. Enséñale tu palabra, la cual es verdad. O sea, Él va a seguir revelándose en nuestra vida. ¿Para qué? Para que permanezcamos. Y de esa manera resistimos ¿a quién? A Satanás, que va a querer venir y que ha adversado la palabra. ¿Amén? Y de esa manera resistimos. ¿Cuándo? ¿Cómo? Llevándole el mensaje, el testimonio a todo lugar. A los pastores, a los disqueapóstoles, a toda esa gente que está en sus dogmas, sus conceptos, sus criterios, caen ante la verdad de Dios si se les revela verdaderamente quién es Cristo. Amén. Amén. Pero si no, hay gente que solo se le va a exponer el mensaje y van a seguir muertos en sus delitos y pecados. Y puede ser que prediquen, y puede ser que tengan membresías de 10,000, de 20,000. Y todas esas almas, ¿a dónde irán? Esos 20,000 y esos 30,000. Si no se les predica el verdadero mensaje, el verdadero camino que es Jesús el Cristo, autor de eterna salvación. ¿Dónde va esa membresía? ¿Y dónde va el que dice ser dueño de esa membresía? Porque la gente a veces cree que la gente se congrega por ellos. A mí, en el proceso que Dios ha permitido en mi vida, me enseñó que yo no soy indispensable. Para eso hay discípulos, amén. Y los discípulos, Dios los ha levantado para dar testimonio de esta gracia, amén. Y eso dice, así que como tú me enviaste al mundo, yo los envío. ¿A dónde vas a enviar, hermano? Al mundo. Y ahí no queremos ir, no es que ahí no quieren, ahí nos sacan hasta la lengua, ¿no? Mejor que vayan al infierno. No. Ahí los voy a enviar, dice, al mundo. Y nosotros no queremos estar en el mundo. Señor, ven, pero no queremos hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? No se puede entender, no queremos hacer la evangelización. Y nos estamos resistiendo entonces al Espíritu Santo.
porque nosotros estamos para hacer la voluntad de Él, porque ese querer y hacer está en su Hijo, y eso está en nosotros, amén. Entonces, de esa manera, si no lo queremos hacer, entonces estamos resistiéndole al Señor. Entonces, miren, no sé, pero a mí me ha hablado el Señor, fíjense, a través de esta porción me he hecho ver, o sea, que no te guste. Hermanos, a mí no me gusta oncología, pero ahí estuve. Ahí me lo han hecho una nueva temporada, ¿verdad? Dando testimonio de quién es del Cristo. Amén. Ahí donde Dios lo tiene, que posiblemente a usted no le guste, pues ahí alumbre. El mundo está en tinieblas, alumbre. ¿Cómo? Síguele dando la palabra, ¿verdad? Y dice después, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo, y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlo santo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo, ¿verdad? Perdón, dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Él ya oró, miren qué tremendo, ya oró por los discípulos y por otros discípulos que van a surgir a través de la predicación del evangelio que Dios nos ha revelado a nosotros, amén. Amén. Y él estaba hablando, en ese tiempo se estaba hablando de los 12, ¿verdad? Pero ahora nosotros somos parte de su cuerpo, somos su iglesia, somos la iglesia del Cristo, somos sus discípulos, amén. Somos su iglesia amada, la que ha sido comprada con un precio muy alto. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Porque para eso nos compró, hermano, no para decir que yo tengo un nivel espiritual. Te pido que todos sean aquí, hasta aquí llego. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿cómo es que miren, ¿cuándo es que somos uno? Cuando estamos en el verdadero, cuando estamos en el Cristo. Por eso es que cuando usted ve, ¿cómo les digo? Congregaciones de sabores y colores, si no está el mensaje, no están en el uno, amén. Amén. Y por eso cada quien tiene su dogma religioso, y cada quien dice que adora como él piensa, como él se imagina, pero no como Dios lo estableció. Dice que solo podemos ser uno en Cristo, amén. Amén. ¿Y eso qué quiere decir? Que si estamos en el uno, obedecemos ¿a quién? Al uno, amén. ¿Y se expresa quién? El uno. ¿Y quién es el uno? El Cristo, amén. Entonces es triste, por eso es que a mí me da tristeza, ¿verdad? Y no lo digo, sé que muchos religiosos puede ser que me estén viendo y les moleste, pero a mí como nunca me ha interesado si usted se molesta o si usted se alegra, me da igual. Pero eso que usted dice que va a unir a las denominaciones y que hablan de la fraternidad, discúlpenme, el único que puede unir, pero une a su iglesia, es el mensaje del evangelio. Amén. Y eso lo va a hacer uno en ¿quién? En Cristo. En Cristo. ¿Por qué? Porque sus conceptos, sus criterios y sus ¿cómo se llama? Sus conceptos, criterios y argumentos religiosos que traían caen ante la verdad de Dios y se unen ¿a qué? A la verdad de Dios. ¿Para qué? Para dar testimonio a todas las naciones. Amén. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar. Dale un fuerte aplauso al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por revelarnos a Jesús, el Cristo, autor de eterna salvación. Sabemos que en ti, Señor, estamos más que bendecidos, de una bendición muy grande, Señor. Gracias por recordarnos que estamos en el mundo, pero que tú vas a estar con nosotros siempre, Señor. Porque tu palabra así lo dice, que estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Y eso habla de que vamos a vivir para hacer tu voluntad, a pesar que estemos viviendo en un mundo donde el mundo, Señor, está sumergido en tanta idolatría, Señor, tanta religiosa, como todo lo que vemos, el sistema que Satanás usa para que la luz del evangelio de la gloria del Cristo no pueda resplandecer. Pero nosotros estamos como esos luminares, Señor, que alumbramos a aquellos que están en tinieblas, y sabemos que que tu Espíritu Santo es quien va a convencer de pecado, de justicia y de juicio a través de la predicación del evangelio. Te damos gracias, Señor, esta tarde. Amén y amén. Hermanos,